deporte como pauta de diseño para poder desarrollar este curso. Primero hay que tener en cuenta que en toda actividad humana es necesario el hacer deporte. El hacer deporte o la actividad deportiva es el desarrollo que tiene la persona en poder generar estrategias y aptitudes específicas de acuerdo a una disciplina en cuestión. También esta actividad deportiva genera una actividad física. ¿Qué es actividad física? Es la forma periódica, coherente y estructurada de tener actividad en el organismo. Es decir, hacer una actividad de tiempo prolongado como caminar, nadar, correr, platicar. Creo que por lo menos alguna de ellas hacemos nosotros. Dentro de las actividades básicas que desarrolla, ¿verdad?, todo ser humano, es necesario tener en cuenta que no todos van a poder desarrollar una actividad física recurrente o generar esa actividad física para que se cree una actividad deportiva. No todos lo vamos a hacer, pero es necesario porque científicamente se ha comprobado que hay beneficios en el organismo, hay beneficios físicos que podemos obtener al desarrollarlo. Yo lo he comprobado poco tiempo y he visto que funciona. En realidad que si lo probamos y lo seguimos desarrollando, vamos a ver, ¿verdad?, sus beneficios todavía por mucho más tiempo. La actividad deportiva, la actividad física, la actividad recreativa, de diferentes maneras, puede generar arquitectura deportiva, que es nuestro tema base, nuestro tema global. Arquitectura deportiva existen miles de tipos. Entre ellas podemos tener un parque infantil. Un parque infantil es aquel espacio destinado a la recreación de niños entre edades de 3, 10, 12 años y pueden estar ubicados en diferentes niveles. Un parque infantil puede ir desde un chino en una zona de área verde, así como hasta un complejo deportivo como hay aquí en Managua en la avenida Bolívar. Y también puede ser que en esos parques infantiles o en esos complejos deportivos, arquitectura deportiva, se pueda desarrollar actividades culturales. ¿Qué son las actividades culturales? Son aquellas actividades donde hay diferentes intereses relacionados con el arte y la cultura o las costumbres propias, ¿verdad?, de la región. Es importante dar recreación a los niños en este caso, a los jóvenes, a los adultos incluso, en esta nueva era. La recreación viene de la palabra latín recreate y básicamente es que podamos ocupar el tiempo libre en alguna actividad personal. En realidad que es muy importante que el deporte se desarrolle en cada uno de nosotros y como arquitectos tenemos o por así decirlo, el privilegio, la responsabilidad de poder generar un espacio donde se vaya a desarrollar deporte. ¿Qué es deporte? Es el conjunto de actividades físicas que el ser humano realiza con intención, ya sea lúdica o competitiva. La idea es que podamos realizar un trabajo bajo el respeto de ciertos códigos, de ciertos reglamentos, ya sea a nivel recreacional o ya sea a nivel profesional. Vemos en esta imagen dos edificios diferentes que están bajo el tipo de arquitectura deportiva, pero que cumplen diferentes funciones. Un polideportivo en un barrio, Provincias Unidas, y un estadio olímpico en una ciudad ya de tercer mundo. Entonces vemos dos situaciones diferentes y cómo el arquitecto está plasmando diferentes identidades de acuerdo al emplazamiento también del edificio. De proyectar y construir edificios de carácter deportivo. Hay diferentes tipos. El objetivo que tiene es crear satisfacción por parte de los espectadores, ya sea edificaciones al aire libre o ya sea infraestructuras techadas. Ahí podemos ver entonces esos dos ejemplos de un polideportivo y de un estadio olímpico.
La instalación deportiva va a ser una instalación o un recinto donde cumple y tiene los medios necesarios para poder aprender, practicar y competir en uno o más deportes. Este ejemplo que les muestro en la imagen es un centro deportivo aquí en Managua, ubicado alrededor de Rubenia, se llama Conchita Palacio. Fue más o menos hace como 5 años remodelado y cuenta con características agradables para poder tener dos tipos de deporte. En este caso, con un edificio complementario en este lado, acá un área de béisbol y un área de fútbol. Vemos en esta imagen un edificio que está destinado para un solo deporte. En este caso, el deporte, ¿verdad?, que estamos viendo es el deporte de natación. Y en este deporte, pues a nivel personal, yo encuentro bastante beneficio. Vamos a elegir luego cuáles son los deportes que vamos a elegir, vamos a seleccionar para nuestro diseño. Este es el centro acuático en Londres, diseñado por la arquitecta reconocida Zaha Hadid, y este es el interior. Miremos el efecto. Arquitectura no es solo estructura, no es solo exterior, es también qué impresión, qué recurso interiormente voy a dar en ese diseño. Y podemos ver que realmente este espacio deportivo tiene una actividad deportiva específica. ¿Ok? Entonces, arquitectura deportiva de un espacio deportivo va a ser aquel que tiene una actividad deportiva específica. En este caso, en natación, podría ser que un edificio específicamente esté destinado solo para artes marciales. Podría ser que un edificio puede ser destinado para atletismo o para patinar sobre hielo, etcétera. Diferentes, ¿verdad?, situaciones que podríamos encontrar. Esta es la volumetría exterior del edificio. No esperamos nada menos de esta arquitecta, la cual trabaja con formas de movimiento, con un estilo desconstructivista, y que todo lo que hace pues genera un impacto a nivel mundial. Eso esperamos de ustedes en este diseño. Complejo deportivo. Se trata de un edificio o instalación deportiva que va a tener 2 o más deportes, que sea de fácil acceso, que funcione en cada deporte independientemente entre sí, porque polideportivo es cuando tenemos todos los deportes en la misma área, en un mismo espacio, mientras que acá es un complejo que cada deporte tiene su área específica y ninguno interrumpe a otro. Eso es un complejo deportivo. Vemos ahí una imagen interesante de cómo están distribuidos todos los deportes. Vamos a observar otra imagen que muestra otra disposición con otros tipos de deporte. Bastante interesante cómo se distribuye ese concepto a través de módulos circulares. La clasificación de los deportes. Existen muchos tipos de clasificaciones. Vamos a tener clasificaciones por cantidad de personas, por las temporadas en que se dan, por categorías. Vamos a tener clasificaciones por si son individuales, si son en equipo. Vamos a tener clasificaciones por si son de enfrentamiento, sin enfrentamiento, si son deportes de natación, si son deportes de medición. Hay una gran cantidad de parámetros que podemos clasificar los deportes. En este caso, pensemos en esos tipos de deportes y veamos cuáles son óptimos para poder desarrollar este diseño. Entre sí se ayudan mutuamente para que pueda marchar bien la instalación deportiva. Estamos hablando de espacios que van a permitir satisfacer mayor cantidad de necesidades, en este caso arquitectónicas. Por ejemplo, zona de primeros auxilios, área antidopaje, zonas de vestidores, zona de baños para atletas, duchas, zona de servicios sanitarios o batería para público, cuarto de bombas, cuarto eléctrico, etcétera. Todas estas instalaciones especiales que van a servir
para poder generar una correspondencia, un beneficio para nuestro diseño. También podemos contar con servicios auxiliares que van a hacer eso, que también sirven como complemento, pero que en este caso podemos pensar en áreas, por ejemplo, de cafeterías, áreas de guarderías, si los niños van a quedar ahí mientras estamos viendo el partido X, áreas de tiendas deportivas, áreas que ofrecen poder hacer del usuario una vivencia más agradable, más confortable en ese sitio, y que por lo tanto atraigan más al usuario a poder desarrollar actividades en ese lugar. Deportes podemos clasificar, como les comentaba, muchos tipos, pero hablando de una manera más social, porque el arquitecto de hoy en día tiene que ver la necesidad social, y estamos en Nicaragua, un país donde no vamos a hacer una arquitectura de tercer mundo, sino que nuestra arquitectura tiene que ir orientada a la parte comunitaria. Pero ¿qué es entonces deporte comunitario? Es el deporte que se practica en tiempos libres, pero de una manera un poco, como mencionaba, libre, una manera urbana, rural, con objetivos de distracción, esparcimiento, salud física y mental. En la Universidad del Valle estuvieron haciendo ahí una actividad de zumbatón en las calles. Yo puedo ver carrera de kilómetros a beneficio del cáncer, puedo ver que incluso los ancianos se reúnen y hacen una especie de aeróbico. Entonces, todas esas actividades importantes son las actividades de deporte comunitario. Ya cuando hablamos de deporte profesional, entonces estamos hablando de un deporte que va a ir aplicando y promoviendo ganancias económicas, contratos, condiciones, plazos, duraciones y normativas, sobre todo para el desarrollo de cada uno de ellos. Y ahí tenemos pues varios ejemplos en las siluetas de diferentes tipos de deporte que permiten dar esa identidad. Deporte especial es el deporte que va a permitir a aquellas personas que se consideran diferentes o con capacidades diferentes a poder formar parte de una actividad deportiva en diferentes formas y categorías. La idea es poder hacer actividades y programas que lo puedan vincular, que lo incluyan a niveles populares, recreativos, formativos y de alto rendimiento también en muchos casos. Espero hayamos aprendido algunos conceptos de manera explicativa y pueden ahora pues seguir documentándose para poder reafirmar este conocimiento. Recordemos que la arquitectura deportiva une familias, une amistades, une conocimiento, y hoy en día también une países. Tenemos que pensar en la actualidad, en lo que estamos viviendo, y es importante poder hacer una arquitectura que se pueda adaptar a cualquier condición, ya sea pandemia, ya sea a nivel climatológico diferente, una arquitectura que pueda durar, servir y ser adaptable a cualquier condición que se pueda dar en la actualidad.